¿Cómo están? Muy buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a la participación del gobierno peruano en estas nuevas avances respecto a la apostilla en el gobierno peruano. El día de hoy vamos a hablar sobre la apostilla electrónica, el surgimiento de esta dentro del territorio peruano. Bien, para dar inicios, vamos a determinar algunos aspectos generales. Es preciso indicar que el Estado peruano ha indicado como entidad encargada de la certificación de documentos, en este caso específicamente apostilla, al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería peruana. Cabe también resaltar que desde el inicio en vigor de la convención, que fue el 30 de septiembre del 2010 para el territorio peruano, nosotros ya incorporamos uno de los componentes de la apostilla electrónica, que fue el componente de registros en una funcionalidad avanzada, la cual la vamos a ver posteriormente. Asimismo, también vamos a indicar que con el avance del tiempo, mediante la resolución ministerial 0605 del 2020, del año pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores inició el procedimiento de apostillas electrónicas en una primera fase. Esta apostilla se da únicamente a los certificados electrónicos de estudios en todos sus niveles, que también lo vamos a ver con posterioridad. Y finalmente tenemos el decreto supremo lanzado este año en febrero, en el cual mediante el mismo que determina la facilidad y la facultad que tiene la Cancillería para poder emitir sus certificaciones, tanto legalizaciones como apostillas, en manera o en forma virtual. Esto específicamente en el artículo 7 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de Legalización y Apostilla. Bien, a continuación tenemos un modelo respecto a la apostilla. Este es un modelo de apostilla, es la apostilla física, la cual cuenta con más de 10 elementos de seguridad. Dentro de ellos, el más importante es la orla de intaglio, que es un sistema que permite verificar al simple tacto la adulteración o no de nuestras certificaciones, ya sean apostillas o legalizaciones, entre otros, que por ejemplo tenemos la numeración de nuestras etiquetas, tenemos también la consignación adrede de una palabra en forma errónea, como es la letra E en la palabra Perú en la parte superior. Todos estos elementos de verificación pueden ser observados mediante una luz ultravioleta. Bien, empecemos con el e-registros. Para hablar sobre el e-registros, como les indiqué, el Ministerio de Relaciones Exteriores, al momento de ingresar al convenio de la apostilla, ya lanzó también este portal, que es el sistema de verificación de la autenticidad de las apostillas peruanas, y la lanzó en una funcionalidad avanzada. ¿Por qué una funcionalidad avanzada? Porque no solamente podemos visualizar si ha sido o no emitido nuestras certificaciones por esta Cancillería, sino que asimismo podemos ver la imagen completa de la certificación de manera física, y asimismo también tenemos otros aspectos o otra información, como por ejemplo el tipo de documento. Esta es la página a la cual puede acceder cualquier ciudadano peruano o extranjero, así como cualquier entidad. Disculpa, Tania, no se avanza su presentación. ¿La visualizan? Veamos solamente el primero diapositiva. A ver. ¿Se visualiza? No, todavía no. A ver, voy a dejar de compartir y compartiré nuevamente. Creo que debe hacer clic sobre el habilitar edición sobre la vista protegida. A ver, disculpen, vamos a esperar que... Sí, ahora se avanza. ¿Ahora sí lo podemos ver? Sí, gracias. Perfecto, disculpen. Bueno, retomando, como les decía, el e-registros fue incorporado desde sus inicios por la Cancillería peruana, y esto fue a través de la categoría 3 con la funcionalidad avanzada, y tenemos un sistema
de certificación o de consulta de certificación de firmas, que es el que ustedes están apreciando, en el cual cualquier autoridad, así como usuario nacional o extranjero, puede hacer la verificación de nuestras certificaciones o apostillas. Lo que nos pide este sistema previamente es la fecha, colocar la fecha en la cual fue emitida nuestra certificación, el número de apostilla o el número de certificación que se encuentra en el punto número 8 de todas las apostillas y es a nivel mundial. Nos muestra también un código de seguridad o un código CAPTCHA que es único por cada búsqueda, y al momento de hacer la búsqueda específica nos va a botar la siguiente imagen. Como ustedes pueden ver a la mano derecha, ese es el resultado que nos muestra de la búsqueda efectuada en nuestra página de consulta de certificación de firma. Como ustedes pueden visualizar, es la imagen tal cual de la etiqueta autoadhesiva impresa y adosada de manera física en el documento. Tiene dentro de los datos, en la parte superior tiene el número de la apostilla, que es única, tiene la fecha en la cual se emitió, la autoridad de la que ha firmado, quién ha sido el certificador que ha hecho el trámite, y tiene también uno de los elementos que se ha incorporado es el tipo de documento. Aquí podemos ver la calificación del documento que se le da al momento de la certificación. Y esta es pues nuestra etiqueta autoadhesiva. La misma búsqueda se hace tanto para las apostillas presenciales como para las apostillas digitales. Bien, ahora pasemos con el componente e-apostillas. Como ustedes saben, pues al inicio del año pasado empezamos todo el mundo con la pandemia. Lamentablemente, frente a esta situación, tendríamos que haberla tomado como un esfuerzo para que todos los gobiernos empecemos a hacer nuestros trámites de manera virtual. Es así que mediante el sistema legal del gobierno peruano se empezó a indicar que todas las instituciones deberían de priorizar la virtualización de sus trámites. Es por eso que la Cancillería, mediante la resolución ministerial 0605 del 2020, inicia con el sistema de certificación electrónica de firmas en un principio para unos determinados documentos. Este trámite es totalmente gratuito y está avalado también con el reglamento de procedimientos de legalización de apostillas, quien en su artículo 7 establece la modalidad virtual para la realización de las apostillas a nivel del gobierno peruano y en este caso por la Cancillería peruana. ¿Cuáles son los pasos para poder realizar este procedimiento de apostilla digital? Bien, pues número 1, todo usuario que quiera realizar este trámite debe de contar con una computadora, tablet o algún dispositivo móvil con una conexión a internet. Lo que se va a hacer es verificar que el documento a apostillar cuenta o cumpla con los requisitos previamente establecidos en nuestro texto único de procedimientos administrativos. Como paso 3, tenemos que hacer el ingreso al sistema en línea y completar los datos que nos están solicitando, lo cual lo vamos a ver más adelante mediante un ejemplo. Luego tenemos que subir el documento mediante un sistema o el archivo mediante el sistema PDF. Nosotros todavía utilizamos el sistema o el formato PDF y tiene que estar pues en forma clara y nítida. Luego, como paso número 5, enviar la solicitud de trámite previa declaración jurada, una declaración jurada que establece algunas normativas respecto a la confidencialidad y a la veracidad de los datos que se están mostrando. Y finalmente, cuando ya el usuario haya culminado con todo este procedimiento, se haya llegado a Cancillería, evaluado su apostilla y esta cumpla con todos los requisitos, el usuario podrá descargar su documento apostillado para luego ser presentado en cualquier institución en el exterior que esté dentro de este convenio, ¿no? Como ustedes pueden ver, pues las facilidades que nos da la apostilla electrónica es que el trámite es 100% en línea, es totalmente gratuito. En realidad, la primera etapa, como les decía, de la apostilla electrónica está relacionada a los documentos electrónicos de estudio en todos sus niveles. Lamentablemente, por ahora, solo pueden realizarlas los documentos de estudio universitarios, porque es la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria quien emite sus documentos de forma electrónica. Los documentos de estudio de educación básica regular, llámese primaria, inicial, secundaria, y así como los documentos técnicos que son certificados previamente por el Ministerio de Educación, aún son suscritos a mano alzada. Entonces no están todavía pasando por este procedimiento de apostilla electrónico, solamente tenemos, como les vuelvo a repetir, los documentos universitarios, los que ya están siendo certificados con la apostilla electrónica, ¿no? El trámite máximo para la realización del trámite son 3 días hábiles, no obstante el trámite está siendo entregado al usuario el mismo día al correo electrónico que ha vinculado, y estos se pueden hacer online en su totalidad, y si
por cada trámite se tendrá que digitalizar un documento, ¿no? Si tenemos varios documentos, cada documento tiene que ser un trámite separado. Bien, ahora voy a hacer una pequeña demostración de cómo es o cómo funciona nuestro sistema de certificación electrónica de firmas. Es el que ustedes pueden apreciar. Al inicio nos da una información respecto de cómo va a realizarse el trámite, qué documentos se pueden hacer, cómo verificar si es que el funcionario está registrado y los demás requisitos que se requiera para el procedimiento. Tenemos un código CAPTCHA y tenemos dos opciones, que es una nueva solicitud cuando recién vamos a realizar o solicitar la certificación, la postilla electrónica, y tenemos buscar una solicitud. Cuando ya nos haya llegado como usuarios un correo indicándonos que nuestro documento ha sido aprobado, entonces podemos acceder por ese campo de nueva solicitud. Disculpen, de buscar solicitud. Bien, vamos a hacer uno de nueva solicitud. Cuando hacemos nueva solicitud, lo primero que nos va a mostrar son los datos personales del solicitante. Tenemos que llenar los datos personales, los del tipo de documento, su documento nacional de identidad, sus nombres completos, primer apellido, segundo apellido, nombres, el correo electrónico, que es de suma importancia porque es ahí donde vamos a recibir todas las notificaciones de cómo va el avance de nuestro trámite, su teléfono para algún contacto en caso hay alguna observación, su dirección, y se pone el botón siguiente. Esta información toda va a ser vinculada con la información que tiene el RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Peruano, es decir, que en caso el usuario esté tratando de colocar una información errónea o que no existe, lamentablemente no va a poder ingresar a realizar esta solicitud de certificación electrónica. Cuando se pone siguiente, nos indica si es que están conforme los datos. Al darle sí y al estar todo correcto, una vez que ya ha sido revisado, nos sale la siguiente ventanilla que viene a ser los datos de la autoridad firmante. Aquí lo que vamos a colocar son los datos que tenemos respecto al documento que vamos a querer apostillar. En este caso nos piden los primer y segundo apellido, así como el nombre, el documento, por qué entidad fue emitida, determinar, en este caso, si fue por el Ministerio de Educación o la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, el cargo con el cual está suscribiendo el documento a certificarse y la fecha de emisión del documento. Esta información va a ser corroborada con la ficha de registro que nosotros tenemos o los registros que tenemos de las autoridades previamente en nuestro sistema de reforzamiento de legalización y apostilla, o también denominado nuestro sistema RESLA. Cuando la información sea correcta, esté validada, va a poder el usuario ir a la siguiente pantalla. Esta es la pantalla, va a ser los datos del documento específicamente. Aquí vamos a colocar en principio a qué país va a ir nuestro documento para poder determinar, porque recuerden que este sistema no solamente está habilitado para la apostilla, sino también para la legalización digital. Va a poder, de acuerdo al país, determinar si es un procedimiento de apostilla o de legalización. Luego nos va a pedir la oficina en donde se va a certificar, es decir, qué oficina, ya sea en la sede central, que está en Lima, o en nuestras oficinas desconcentradas a nivel nacional, que también tenemos, va a ser certificado por la persona o el funcionario correspondiente, y nos va a pedir adjuntar el documento en PDF. Una vez que adjuntamos el documento en PDF, va a poder ser visualizado, como apreciamos en la parte inferior, y si cumple con todos los requisitos que lo establece el mismo sistema, vamos a seguir a la siguiente pantalla. Nos va a dar acceso a la siguiente pantalla, que es la declaración jurada, que son algunos términos legales respecto del cumplimiento en cuanto a la veracidad de la información y a la gratuidad del trámite, y entre otros aspectos. Cuando el usuario da a aceptar a estos términos, inmediatamente nos va a indicar que el trámite se registró correctamente y nos va a generar un número de trámite. Esta es la pantalla, número de solicitud, un número de solicitud, el tipo de emisión nuevo, los datos de la solicitante, el país del destino y la oficina a enviar, que la oficina donde se realizará la certificación. Inmediatamente también le va a llegar al usuario a su correo electrónico vinculado este archivo, en donde se dan todos los datos que se ha consignado en la solicitud. Una vez que tiene este mensaje el usuario, va a esperar, porque en el transcurso del día le llegará también un mensaje indicando que su solicitud ha sido aprobada y que puede descargar mediante la página de certificación, haciendo la búsqueda en el link de búsqueda de solicitudes ya realizadas.
Este es el documento, la constancia de verificación de firmas emitidas por SUNEDU, que fue ingresado para la apostilla, y a la mano derecha podemos apreciar que está ya nuestra certificación electrónica con un código QR, al cual podemos acceder también a la página y nos va a llevar al registro o verificación del registro. Como les indiqué, la etiqueta o la imagen de la apostilla electrónica es tal cual a nuestra etiqueta física, a fin de poder favorecer el tráfico jurídico de este documento. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.